Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Todo lo que hagamos debe estar movido, dirigido, guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Y recordemos que la relación con Dios implica una reciprocidad en la que nosotros hemos recibido de Él todas las cosas. Así dice la Escritura. En la creación nos rodeó de bien, pero finalmente el centro de todo no es el hombre, el centro de todo es Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos en relación a Dios, en el poder de Dios, en dirección hacia Él. Vamos a dedicar este momento desde el corazón a nuestro Dios. Oremos. Te agradecemos que nos permites estar en esta hora, Señor, meditando en tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que en este día, en diferentes lugares, invocan tu nombre. Acuden a ti, deseando escuchar tu voz, juntos como hermanos. No porque tu voz solo esté en un lugar, sino porque en la comunión de hermanos tú has permitido, Señor, que podamos aprender a través de los ministerios y dones que has repartido a cada hombre, a cada hermano y a cada hermana. Gracias porque hoy podemos estar reunidos, Señor, para meditar en tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias por esta comunidad de santos que tú has apartado para ti a través de Jesús. Te suplicamos, Señor, que tú dirijas esta hora, que sea tu Espíritu en tu palabra quien nos mueva, Señor, al aprendizaje, a la transformación, a la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar meditando, hermanos, en la llamada carta a los Hebreos, que el carácter de este documento ha intrigado a muchos pensadores, ha intrigado a muchos estudiosos. Y aunque ahorita no vamos a meditar en la naturaleza literaria de este escrito, vamos a empezar a observar uno de los primeros aspectos que se menciona en un listado de temas bajo el título de los fundamentos de la fe. Y vamos a analizar algunos aspectos del contexto, vamos a analizar algunos aspectos de lo que es la continuación de lo que nuestro hermano Carlos ha estado predicando. Comenzaremos con un contexto. ¿Cuál es el contexto que vamos a analizar? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 12. Si observamos la referencia bíblica, hermanos, estamos haciendo un cambio de capítulo, ¿verdad? Terminando uno y comenzando otro. ¿Por qué? Para tratar de asimilar el contexto de esta escritura. Entonces vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Dios, de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Hasta aquí vamos a detener la lectura. El fundamento que consiste, también se puede traducir así, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos. Ahora, para entender un poquito acerca de este contexto, vamos a observar algunos cuadros y algunos puntos en los que vamos a ir al primer cuadro de nuestra presentación, una primera tablita
en la que vamos a observar categorías de personas. ¿Qué encontramos en este contexto? Podemos clasificarlos en ciertos grupos. Y una categoría negativa, una categoría positiva, pero también un contraste negativo. En la categoría negativa de personas que aquí se describe, están lo que el autor de Hebreos le llama los niños. De los lectores de la carta hay una categoría llamada los niños. ¿Qué características tienen? Lentos en comprensión, necesitados de enseñanza. Y no es malo necesitar enseñanza, siempre la vamos a necesitar. Pero en este contexto, el necesitado de enseñanza se convierte en alguien que no llega al punto de ser maestro. Una etapa de necesidad, en un sentido de dependencia. Necesita, dice aquí, ese alimento que es propio de la infancia, de la niñez, figurado por la leche. Es alguien sin experiencia en las enseñanzas de justicia. Ahora, la obra de Dios es que Él ha hecho una revelación. Y existen estas categorías de personas por una deficiencia de relación con la obra de Dios. Dios hace algo, pero tú no te sabes relacionar con esa obra. Dios hace algo, pero por nuestra deficiencia en la forma de responder a la obra de Dios, podemos entrar en una de estas categorías. ¿Cómo es descrita la obra de Dios? Pues como la revelación, alguien que da a conocer verdades elementales de la revelación de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con la verdad? Eso puede hablar mucho de una situación interna del corazón, de una situación espiritual. ¿Cómo te relacionas cuando escuchas la verdad de Dios? Y claro que en este contexto las verdades elementales va a ser algo más que cualquier verdad. La enseñanza de justicia. Y hay varias explicaciones sobre el significado de enseñanza de justicia, pero que en esta ocasión solo lo vamos a tomar como un paralelo del fundamento, de la enseñanza cristiana elemental. Y estamos hablando de que el niño tiene una relación deficiente con la enseñanza fundamental. El niño en esta perspectiva, el niño en esta clasificación de hermanos, tiene una relación deficiente con la obra de Dios. Quiero que observemos esto, hermanos, porque no es un comportamiento, es una especie de actitud. Los comportamientos se pueden modificar. Y cuando hablo de comportamientos, por ejemplo, hablando en el ámbito de la enseñanza, en el comportamiento nos podemos aprender lo que sea. Si lo repetimos varias veces, constantemente a la semana, y si leemos un montón de veces la carta a los Hebreos, podemos entender el sacerdocio de Cristo. Podemos entender muchos aspectos, como aquí dice, difíciles, de difícil comprensión. Pero lo que observamos aquí no es tanto que el niño no capta. Lo que observamos aquí no es que el niño no retiene. Lo que observamos en este contexto es que el niño, el inmaduro, descrito aquí, es alguien que tiene una relación deficiente con la obra de Dios, especialmente en el ámbito de la revelación divina. Una relación deficiente en el ámbito de la revelación divina. Y claro que la revelación divina no lo estamos reduciendo a la palabra escrita, porque Hebreos no describe de esa forma la revelación divina. La revelación divina está estrechamente relacionada con la Biblia, sí, pero la revelación divina es el acto mismo de Dios de darse a conocer. Y la Escritura es el testimonio de ese acto, como si fueran las crónicas de lo que sucedió.
donde la revelación es lo que sucedió y la Biblia es una síntesis, un ordenamiento de toda la revelación de Dios, y nos presenta a la expresión máxima de la revelación de Dios, que es Jesucristo. El niño va a tener una deficiencia en su relación con Cristo por no tener una relación sana con las verdades, incluso fundamentales, del Evangelio. Vamos a ir a la siguiente tabla. En ese mismo contexto de Hebreos 5, del 11 en adelante, encontramos una categoría positiva, que es el maestro, el que después de tanto tiempo puede enseñar. Pero alguien diría, bueno, entonces me inscribo aquí a la facultad de pedagogía o algo así y ya lo logré. No, porque nuevamente estamos diciendo que aunque sí se requieren aptitudes de enseñanza, el maestro va a ser descrito en comparación con los otros como alguien que tiene sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es alguien elocuente, no es alguien que retiene. El maestro es alguien que se relaciona eficientemente con la revelación de Dios. Lo vamos a ir explicando más a fondo. Pero sí habla de facultades entrenadas por el uso constante para distinguir. El maestro, lo hemos visto en nuestras escuelas, ¿verdad, hermanos? Yo creo que todos recordamos esas clases en las que de verdad nada más entraba uno de esos buenos maestros y todo el grupo era diferente. Hasta vamos a decir, hasta los muchachos más locos le guardaban respeto. Pero después, cambio de hora en la secundaria. Entraba el maestro o la maestra que tal vez no tenía cierta influencia y pareciera que el grupo era otra cosa, ¿no? La maestría, diríamos, en algunas cosas se va a manifestar de diferente manera en diversas áreas. Pero aquí, la maestría es descrita de una forma más amplia, más profunda. Facultades entrenadas por el uso constante para discernir el bien y el mal. Discernimiento del bien y del mal. Y efectivamente, no se trata solo de las cosas difíciles. No. Va más allá de eso, hermanos. Bueno, entonces tenemos dos categorías, una negativa, una positiva. La categoría negativa, el niño. La categoría positiva, el maduro, el adulto, el maestro, con facultades de discernimiento. De aquí entramos a un contraste negativo, que puede causar mucha confusión. Pero vamos a observar este contraste, que el mismo autor de Hebreos va a decir: yo ni siquiera estoy pensando que esto sea totalmente aplicable a ustedes. Después va a decir: yo pongo este ejemplo, pero estoy persuadido de ustedes de que son mejores que esto. ¿Y cuál es este contraste negativo? Los que han sido traídos a la luz, los que han experimentado el don del cielo, los que han recibido participación del Espíritu Santo, han experimentado la bondad de la palabra de Dios, han experimentado los poderes del siglo venidero y se apartaron. ¿Cuál es la consecuencia? Imposible restaurarlos para arrepentimiento. Aquí hay variaciones en la traducción. Aquí se ha optado por una en la que se habla de que este tipo de actitudes puede ser entendido como crucificar de nuevo al Hijo de Dios, es decir, rechazarlo, escupirlo, pisotearlo. Y tiene sentido porque en el mismo contexto de Hebreos, la palabra pecado no se va a referir a hacer cosas malas. La palabra pecado va a estar relacionada en cómo tú pisoteas el nombre de Cristo, cómo menosprecias la obra de Cristo, la palabra de Cristo, el ser de Cristo. Entonces, no nos vamos a encerrar ahorita a explicar cada uno de estos aspectos, pero hay algo común a todos ellos.
que está relacionado con todo el contexto de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y después empieza a hablar de los ángeles, empieza a hablar de la humillación, las tentaciones que sufrió Jesús sin pecado. Y después habla del reposo de Dios en esta situación en la que es gente, lo voy a decir de esta manera más sencilla, es gente con falsedad. Gente en el entorno de la fe, pero que no ha llegado al punto de la fe. Gente en el entorno de las bendiciones de Dios, testigos de los milagros, de los hechos poderosos de Dios, pero que no ha llegado al punto de convicción. Incluso tal vez ha confesado una fe, pero no es capaz de mantenerse firme en la confesión que ha hecho de Cristo. Entonces el autor de Hebreos va a generar con una retórica amplia, poderosa, la gravedad de lo que muchas veces hacemos y no somos conscientes, que es menospreciar al Dios que habla, menospreciar el acto sublime de la revelación divina, como si fuera cualquier cosa que Dios vino a nosotros, como si fuera cualquier cosa que Dios murió por nuestro pecado y nosotros queremos insistir en Él. Ya nos estamos acercando al arrepentimiento de obras muertas, aunque va a ser todavía algo un poquito más en el contexto judaico, pero el estilo de vida de estas personas es haber confesado a Jesús en un sentido ritual, sin plena conciencia, que apartarse, dice acá, es como un campo inútil que produce espinos y cardos. En este contraste negativo, Hebreos va a ser una figura que dice, son como un campo inútil, que le llega la lluvia, que existe, diríamos, un montón de factores externos al campo para que dé fruto, pero el campo está mal. Consecuencia, una maldición se cierne sobre él. Dice que al final, ahí tendría que decir al final, se quemará. Entonces, este contraste negativo es muy fuerte de parte de Hebreos y por eso va a ir a la siguiente tablita, que es una realidad positiva y negativa. Como diciendo, después dice, pero yo estoy persuadido de ustedes de cosas mejores. Aunque les hablo así, el autor dice, yo creo que ustedes son más que eso. Y no porque los ame mucho y porque simpatice con ellos y sienta en su corazón ofenderlos, no. Sino empieza a dar un listado de por qué él piensa que los lectores están en una mejor posición que la que él había descrito de este campo infértil. Lo único que hace el contraste es decir, entre ustedes hay niños que debían ser adultos. Estos inmaduros, si ustedes los analizan, se parecen mucho a quienes, a gente que está condenada a maldición. Están siendo tan similares que no se dan cuenta que pareciera que no hay diferencia. Y el autor de Hebreos es un autor muy, muy comprensivo, porque no solo él los comprende, sino que él les dice, no solo yo los entiendo, Cristo también los entiende porque él mismo padeció. Es decir, ustedes andan debilitados porque definitivamente sí, la situación es dura, pero Jesús también enfrentó eso y lo superó. El contexto de Hebreos sí es un contexto de gente que dice, ya no puedo, ya no quiero, ya me estoy cansando un poquito de esto y hasta no sé si sea tan grande como para entregarle la vida a esto. De verdad el nombre de Cristo es lo que es, como si fueran dudas existenciales en relación al Evangelio. Y el autor dice, yo los entiendo, pero no solo yo,
Jesús los entiende, porque Él fue semejante a ustedes, pero sin pecado. También fue tentado. Y Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y todo va a ser apuntado a, pongan los ojos en Jesús, despójense de todo pecado, de todo peso y del pecado que los asedia. Corran con paciencia. Entonces hay una comprensión. Y en esa comprensión hay un ánimo, un estímulo, y en el estímulo les dice esto: ustedes han trabajado para Dios. Y Dios no es injusto para olvidar eso. Hay otro: han mostrado el amor a Dios. Y no es que el autor, si se dan cuenta, hermanos, no es que esté poniendo el punto en las obras. Pero definitivamente el amor sí es un sello de alguien que conoce a Dios. El amor sí es un sello de alguien que ha creído. Y entonces se les recuerda, ¿por qué están tropezando ahorita? Ya dieron muestras de trabajar para Dios, ya dieron muestras de amar a Dios, ya dieron muestras de servir a los hermanos, y Él dice, ustedes, y sé que los siguen sirviendo a los hermanos. Pero también hay una debilidad en ellos que detecta el autor. En el pasado ustedes eran estos, ejemplares, se entregaban por todo, pero ahorita yo detecto una debilidad y en su esperanza, como si no tuvieran esperanza, como si su todo fuera aquí. Dice, al punto que se han hecho perezosos. Hay una debilidad para imitar a los que han sido perseverantes en la fe, obedientes en fe y perseverancia. Es lo que les dice, o sea, yo sé que ustedes han trabajado mucho, pero pues ahorita yo los veo muy débiles en imitar a quienes deben imitar. ¿A quiénes? A los que son perseverantes y están firmes en la fe. Son herederos de promesas, o sea, recuerden eso. Y de ahí todo el lenguaje de Hebreos va a ser, pero si de verdad lo son, o sea, también, como diciendo, también yo respeto la decisión de cada quien, o sea, si realmente dice yo no soy y nunca he sido, se vale, o sea, pero acepta que no eres de Cristo y ya. Pero la situación aquí es, yo quiero pensar y estoy convencido de cosas mejores en cuanto a ustedes. Que aunque yo les pongo un ejemplo tan negativo, es no para que duden de su salvación, es para que se estimulen a crecer, para la madurez. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, estas categorías de personas siempre están en relación a la obra de Dios, al carácter de Dios, a la revelación de Dios. No nos categorizamos aquí en función de qué hacemos y qué no hacemos, sino en función de qué somos respecto a la revelación de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué soy? No es qué hago, porque de hacer cosas, hermanos, nosotros sabemos que religiosamente musulmanes hasta hacen más cosas que nosotros, en muchas cosas. El judaísmo, o sea, increíble, hermanos, cómo se pueden someter a estilos de vida como los ultraortodoxos, ¿no? Tanto que tienes que llamar al rabino para ver dónde pones, ¿cómo se llama? Mezuzá, un rollo de una porción de la escritura, y tiene que medir cuánto, a qué distancia, dónde, dependiendo de dónde está la entrada de tu puerta. O sea, hay cada detalle que tiene que estar medido. Por eso diría que en apariencias hay gente que hace más. Y aquí Hebreos, como vamos a seguir viendo, no se trata del rito ni de la apariencia, sino de qué eres en tu respuesta a la revelación de Dios. ¿Qué eres en respuesta al acto divino de darse a conocer a través de Jesucristo, que es la expresión máxima de la revelación de Dios? No qué hacemos, no cómo nos comportamos, no si hoy dije una mentira, si ayer hice algo malo. Eso sí es importante considerarlo, pero Hebreos
detecta que algo anda mal internamente. Es algo del interior, hermanos, relacionado incluso con nuestra relación con el Evangelio mismo, los fundamentos. Vamos a seguir a la siguiente. El niño en Cristo nunca puede ser un muerto en Cristo. El que se comporta como niño puede compartir características como con el muerto ante Cristo, pero no son lo mismo, hermanos. Si Hebreos introduce características de muertos en Cristo, en el contexto de la inmadurez, es para decirles, ¿a poco me van a decir que ustedes son esto? No sé si se entiende, hermanos. Es como si... no sé si a ustedes les ha tocado trabajar con un adolescente en adicciones. Pero ponerle la realidad de dónde se termina cuando hay adicciones. No necesariamente es para decirle tú eres este. Puede ser un intento de reflexión en cuanto a hacerle ver y preguntarle, ¿realmente eres una persona así? ¿Eres él? Yo pienso que eres más que esto. Por esto, por esto y por esto. Y Cristo ahí está, y Cristo ahí ha estado, entonces, si te comportas así, estoy seguro que tú no eres esto, este ejemplo de desobediencia, del que también habla en unos capítulos anteriores. Yo estoy persuadido de ustedes, de que hay algo mejor. Entonces, si pone el ejemplo de muertos en Cristo, en el contexto de la niñez, solo es porque pueden compartir ciertas características, pero no son lo mismo. Este pasaje no habla de una transición de vida espiritual a muerte espiritual. Este pasaje habla de un contraste entre una vida inmadura y la muerte espiritual. Contrastes entre la vida inmadura y la muerte espiritual. El contraste es poderoso retóricamente porque los muertos espirituales aquí descritos han participado de muchas bendiciones similares a la de los vivos en Cristo. Este último punto, hermanos, pienso que es el que ha confundido un poco la retórica a muchos. Es que los describe tan santos y a la vez tan caídos. Es que describe a la tercera categoría de personas como tan en el cielo y después en el infierno. Y es que precisamente, hermanos, estar en contextos como estos, ¿a poco no estamos en el contexto del reino de Dios? Estar en un contexto como este, ¿a poco no estamos participando de la obra del Espíritu Santo? Estar en este contexto, ¿a poco no estamos recordando el testimonio de la revelación de Dios? Pero este contexto no va a hacer nada por nosotros, hermanos, por sí solo. Si nos aferramos a un estado de inmadurez, si somos tardos para oír. Y es interesante que ser lento para oír, hermanos, lo volvemos a enfatizar, una relación deficiente con la revelación de Dios. Sigamos a la siguiente diapositiva. Arrepentimiento de obras muertas. Esta es una cita textual, hermanos. Ahí está la referencia. Un comentario que me parece muy bueno. El llamado al arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios se revisa en Hebreos 9:14, desde el punto de vista del logro redentor de Jesús. Incluso este comentario traduce arrepentimiento de obras muertas como arrepentimiento de obras que conducen a la muerte. Yo me quedaría con una reflexión en cuanto a la relación obras y muerte. Es decir, las obras en un contexto, en un estado de muerte, que finalmente traen más muerte. Arrepentimiento de obras muertas.
Dice, allí las obras muertas se definen como las regulaciones externas asociadas con el sacerdocio levítico en el santuario terrenal. Eso se va a ver en Hebreos 9:10. Ahorita leemos un poquito sobre eso. Esta porción de la diapositiva es para observar una clave de interpretación en Hebreos 9. La discriminación entre lavados inútiles por un lado y la purificación por la sangre de Cristo por el otro, o entre sacerdotes nombrados por la imposición de manos según la ley, que en su debilidad no pudo lograr la perfección del pueblo de Dios, y el sumo sacerdote designado por el juramento de Dios y el poder de una vida indestructible, demuestra la relación entre, ahí tenía que ser la enseñanza y la instrucción avanzada, proporcionada en Hebreos 7, del 1 al 10 y hasta el 18. Del 7:1 al 10:18. Ahora, vamos a leer unos pedacitos, hermanos, de Hebreos 9. Ya que vamos entendiendo un poquito el contexto en el que estuvimos. Después, ¿por qué vamos a cambiar de contexto? Porque como podemos observar aquí, sí hay una relación entre que se menciona algo en Hebreos 6, pero no se explica a fondo. Pero sí se da un detalle de eso hasta el capítulo 9, versículo 14. La intención no es salirnos de contextos así nada más, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Ustedes podrían leerlo? Así es, ahí está otra vez la expresión, ¿verdad, hermanos? Obras muertas, y se le añade la palabra conciencia. Literalmente la palabra significa una co-percepción, o sea, una percepción conmigo, conciencia. Es otra palabra diferente a que era el co-conocimiento, si lo traducimos literalmente. Es que conciencia a veces ocupa distintas palabras en el texto griego, y aquí esta palabrita tiene que ver con la percepción. Ahora, pero el mismo texto nos va a ir ampliando la idea de esto que él llama conciencia. Pero el punto de partida del verso 14 es una especie de comparación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y estaba hablando de la sangre de los toritos, de los machos cabríos. Si Dios aceptaba ese ritual, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Qué logro tiene? Que la otra purifica el cuerpo. Vamos a leer desde el 8, hermanos. Perdón, desde el 9. Dice, esta es una figura. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, ¿qué dice ahí? Perfectos, en cuanto a la conciencia, al que practica este culto. Hay una deficiencia en el ritual judaico, en el ritual levítico. ¿Cuál es la deficiencia? Que no trabaja en tu conciencia. Y cuando hablamos de conciencia no estamos hablando de tus facultades mentales, sino estamos hablando de, por lo menos la palabrita aquí, de algo que une todo tu ser desde tu interior. Y los animalitos no podían limpiar a ese nivel a la persona, dice el texto. Dice el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Estamos hablando de una renovación interna, hermanos, en la que el acto lo vemos como es, donde alcanzamos a ver no el acto, sino toda la realidad del acto. Y lo voy a ejemplificar con esta forma tan simple y absurda, un poquito, hermanos. Pero darle flores a una esposa, ¿es un acto bonito o un acto feo? Pero ¿qué tal si el marido anduvo ahí haciendo sus fechorías y siente culpa y por eso le lleva flores a su esposa? ¿Es un acto bonito o es un acto feo? Es un acto raro, ya no sabemos ni qué es. Se está arrepintiendo, está confesando, está pidiendo perdón. ¿Qué está haciendo? Si se dan cuenta, hermanos, entender la naturaleza del acto ya no está en la acción en sí, sino entender la naturaleza del acto está en la verdad, en la revelación, en algo más profundo. Entonces, yo les preguntaré, hermanos, nuestros actos, ¿cuál es la naturaleza de nuestros actos? No si son bonitos o si son feos. Por ejemplo, venir a congregarse, ¿es algo bonito o es algo feo? Y nuevamente está la situación. Corintios dice, ustedes se congregan, pero se congregan para lo peor. Entonces era un acto feo. ¿Por qué? Porque estaban peleados, divididos, con rencores, con enojos. Y medir diríamos, la espiritualidad por el puro acto, medir el estado espiritual por el acto, no conducía a mucho. Se tiene que medir por la esencia. Y aquí, hermanos, Hebreos se trata de un escrito que va a decir: tu respuesta al Evangelio ¿fue un ritual o fue un acto de conciencia? Tu forma de creer, vamos a decirlo, de aceptar a Jesús en tu corazón, ¿fue un ritual o un acto de conciencia? Porque tú confesaste a Jesús como Señor, pero realmente estabas entendiendo que querías participar de su reino, que Él dominara tu vida, que Él dominara cada pensamiento, cada acción, que dieras cada paso al lado de Él. ¿Entendías todo eso? Y es lo que les está haciendo ver a los hebreos. Mantengan bien, firme, la confesión que hicieron. Pero es que yo nunca confesé que me iba a exponer a la muerte. ¿Cómo no? Cuando confesaste a Jesús como tu Señor. Tal vez que no lo hayas entendido es otra cosa, pero ahí estaba, que también, diríamos, como parte del contrato es que dabas tu vida por Él. Como parte de la confesión es que entregabas todo, tu vida. No es nada más, sí, Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un arrepentimiento de conciencia para purificación de conciencia. Es un arrepentimiento de amplitud de entendimiento para purificación desde lo más interno hasta lo más externo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice el texto. Mediante el Espíritu Eterno, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. Y de acuerdo a lo que leímos anteriormente, estas obras, pues no solo son las cosas pecaminosas,
Estas obras en estado de muerte hasta son obras ritualistas que definitivamente no logran nada en nosotros, hermanos. El ritual, el símbolo es muy bonito, hermanos, cuando lo que es simbolizado existe. Volvamos al ejemplo de una pareja, ¿no? El anillo de bodas es bonito cuando la realidad del matrimonio existe. Pero cuando es solo una fantasía y por atrás la persona está haciendo otras cosas, ¿qué representa este ritual, hermanos? Por ahí escuché hipocresía, ¿verdad? Una de las más grandes hipocresías y mentiras. Y es lo que estamos participando nosotros, no digo la hipocresía y la mentira, digo el ritual. Que puede ser hipocresía y mentira si no es un acto consciente de la magnitud de lo que Cristo ha hecho, de la magnitud de la revelación de Dios hacia nosotros, de la importancia de su palabra. Entonces, cuando el hermano Carlitos, me dijo que predicáramos de esto, yo dije, no, de Hebreos, no, está muy difícil. Y es que yo creo que la dificultad de Hebreos es esa retórica que va hacia, como si a cada rato estuviera poniendo el dedo en la herida, ¿no? O sea, todo va hacia el corazón, todo el Nuevo Testamento. Pero sí es un hecho que el libro de Hebreos fue escrito de una forma tan elocuente, tan empática, tan persuasiva, que a cada rato está en lo mismo, de diferente manera. Sé genuino, sé honesto, entiende bien lo que estás haciendo, entiende bien lo que dijiste, entiende bien el compromiso que hiciste con Cristo, entiende bien el evangelio que has creído, si has creído realmente, si eres genuino, porque así como vas, yo te pongo el ejemplo de los que no han creído, y así como vas parece que eres como ellos. Pero no lo midamos por las obras, recordemos eso, hermanos, midámoslo por nuestra respuesta a la revelación de Dios, porque hacia ahí se va a enfocar Hebreos, hacia Cristo. Entonces vamos a ir a la siguiente, hermanos. El arrepentimiento de conciencia, y le añadiría para conciencia. Estoy usando la palabra conciencia en un sentido un poquito externo al texto, pero también lo vamos a ver en un sentido interno dentro del texto. Arrepentimiento de conciencia es que tenemos que entender qué estamos haciendo. Para conciencia, Dios quiere limpiar aquí, desde lo interior. Ahora, yo solo diría estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, hermanos, en cuanto al arrepentimiento. Una identificación fundamentada y consciente con la naturaleza divina en su oposición al pecado. ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? Identificación fundamentada y consciente con la naturaleza divina en su oposición al pecado. Dice el verso 14 que Él era sin mancha. Desde Hebreos 1 dice que Jesús, después de que hubo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como diciendo, gran parte de lo que a Él vino, ahorita vamos a ver el enfoque, pero gran parte de lo que Él vino tenía que ver con el pecado. Y pecado, recordemos que no es nada más hacer cosas malas. En el pasaje del reposo de Dios, pecado también es incredulidad. En otro contexto, como ya lo dijimos, pecado es pisotear a Cristo. No nada más que hoy me porté mal, no, es una actitud delante de Cristo. Y entonces, si nos hemos arrepentido, el arrepentimiento es descrito como una identificación, es decir, una conexión entre mi vida y la naturaleza divina, pero con fundamento y con inteligencia, conciencia, con una mente despierta, en cómo la naturaleza divina es opuesta ¿a qué? Al pecado.
Si entiendo la naturaleza divina, debo entender mucho sobre el pecado. Y si me identifico con ese entendimiento de Dios, de qué es Él, quién es Él y qué es el pecado, se está dando el arrepentimiento, hermanos. Hay un despertar de lo que significaba nuestro arrepentimiento. Recordemos aquí, hermanos, que no es el punto hacer bien lo que no hicimos antes, como cuando la gente, no sé si lo llegaron a escuchar alguna vez, decía, es que no sé si la otra vez acepté bien a Jesús en mi corazón y esta vez sí lo voy a aceptar bien. Y mucha gente así se la pasaba años en la iglesia, aceptando a Jesús en su corazón un montón de veces porque nunca sabía si lo había hecho bien. Y Hebreos a muchos les suena de esa manera. Pero Hebreos ahí está el dato. Reflexiónalo. Como cuando todos nos sabemos E es igual a MC al cuadrado, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Y ya la energía es igual a masa y todo esto, ¿no? Alguien todavía puede ir ahí, como dice, leyéndola bien, la fórmula, ¿no? Pero ¿hay conciencia de qué es eso? Yo creo que muy poquitos han de tener conciencia de esa pequeña formulita, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces el evangelismo es un evangelismo de inconsciencia, de decir, repite E es igual a mc al cuadrado y ya entiendes qué es la energía. Y ahora se lee así, energía es igual a esto. Y lo decimos, y nos lo aprendemos. Y tenemos la convicción de que por haber hecho lo correcto y por haber dicho lo correcto, somos genuinos. Y Hebreos es de, ¿lo confesaste? Está bien, es lo correcto. Ahí está la clave, esa es la fe. Pero sé consciente de lo que hiciste. Sé consciente de lo que hiciste. Y el arrepentimiento de obras muertas, sí se trata de que te pongas en posición de ver las cosas conforme a la medida de la naturaleza de Dios. Él era sin mancha, nos quiere sin mancha. Una identificación fundamentada, el segundo puntito, y consciente con la revelación divina en su oposición al pecado. Es decir, el arrepentimiento sí exige que contemplemos la revelación divina. ¿Cómo dice el versículo 11, hermanos? Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes... estoy leyendo, perdón, en otra versión. Voy a leer en la Reina Valera 60, para que estemos juntos. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, no es el todo de la revelación de Dios, pero la revelación de Dios, que hemos dicho es el acto de Dios de darse a conocer, estaba estrechamente relacionado con el acto de redimirnos, rescatarnos. Si entendemos la revelación de Dios, es como si entendiéramos que alguien se metió al agua porque nos estábamos ahogando por imprudentes. Pero si nos volviéramos a meter, ¿no entendiste de qué te estaba rescatando? ¿No entendiste el rescate de Cristo entonces? Entonces, si entendemos la revelación divina, entendemos que es un acto que engloba un acto de redención por su sangre. Dio su vida por nuestros pecados, hermanos, para que no pisoteáramos. O sea, ahí hay una relación muy interesante. En tercer lugar, identificación fundamentada y consciente con los valores divinos en su oposición al pecado. Veamos aquí, hermanos, la forma en el versículo 14 de cómo describe la redención. Limpiar la conciencia de obras muertas.
Tal vez nosotros no nos podemos identificar tanto con el ritual levítico, pero sí hay un sinfín de rituales que no aprovechan para nada, que solo, no sé, llenan de orgullo o satisfacción, nos hacen sentir grandes o no sé qué es, pero no nos identificamos con los valores divinos en su oposición al pecado. Limpieza, limpieza, desde lo más interno. Aprender a ver las cosas con pureza, hermanos, en la perspectiva de Dios. Arrepentimiento. No decir, sí fallé y ya no lo vuelvo a hacer. Sí engloba eso. Se puede decir de esa manera, pero a veces es como decir, es igual a MC al cuadrado. Digo lo correcto, pero ni sé qué es. Decir, pequé, fallé, lo confieso, es decir lo correcto, pero a veces no estoy entendiendo ni lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos firmes en eso. Definitivamente la madurez requiere tiempo, pero a veces parece que no es, como dice Hebreos, a veces parece que no es cuestión del tiempo. Tal vez es que no quieres, tal vez es que hay dureza. Siguiente punto, hermanos. Identificación fundamentada y consciente con el enfoque divino. Eso está, no puse la cita, pero igual es el verso 14. El enfoque divino, eso de verdad, hermanos, este texto nos hace ver lo que Dios quiere. Relación con nosotros, contacto. Lo que en Juan a veces se describe como amistad o estar en Cristo. Lo que en primera carta de los Corintios capítulo 1 dice que fuimos llamados a la comunión del Hijo o con su Hijo. O sea, todo el acto de Dios, toda la revelación de Dios, no es decir, miren, impresiónense de esto y adiós. No, la revelación de Dios es, estoy aquí, me doy a conocer. Vivamos una vida juntos. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata el arrepentimiento, hermanos. ¿Para servir a quién? Al Dios vivo. Es un asunto de relación con Dios. No es de dejar de hacer lo malo nada más. Por la relación con Dios, por la purificación de la conciencia, empezamos a dejar de hacer cosas malas. Y también renunciamos a rituales vacíos, obras muertas. Pero el enfoque, hermanos, servir al Dios vivo. Para una posición, un estado en relación con Dios. Y por último, identificación fundamentada y consciente con el logro divino. Limpiará nuestras conciencias. A él le importaba mucho eso, nos tiene que importar mucho a nosotros. Entender que sí, Dios espera una pureza de nosotros, hermanos. No es si se dan cuenta, hermanos, este arrepentimiento no ritual, yo lo llamaría así, un arrepentimiento no ritual, no exige hacer un inventario de todos nuestros pecados. No exige incluso decir completamente al pie de la letra tal cual lo que hicimos, porque a veces ni siquiera somos conscientes de las cosas que hacemos. El arrepentimiento es una relación con los valores divinos. Es una forma de alinearse a la relación con Dios que parte de su revelación. Este arrepentimiento, hermanos, no ritual, este arrepentimiento de conciencia, no exige que seamos capaces de algo. Si se dan cuenta, hermanos, se trata de mucha honestidad, pero de entendimiento del Evangelio. Mucha honestidad, no solo para decir he hecho esto, sino la honestidad de decir, yo sí quiero todo con Dios. Yo sí quiero permanecer firme con Él. Yo sí quiero servirle. A veces lo decimos, pero no queremos, hermanos. A veces decimos, yo quiero servir al Señor, pero nuevamente en un sentido ritual.
Y el arrepentimiento es renunciar a obras de rituales, hermanos. ¿Realmente sí queremos todo con Dios? Cuando entendamos eso, nuestra lucha contra todo lo que sea opuesto a Dios no necesariamente la hace más fácil, pero nos da las herramientas necesarias para la victoria, para verdaderamente servir al Dios vivo, servirle, no pisotear a Cristo, hermanos. Yo creo que nadie quiere eso, pero a veces lo hacemos. Transformemos todo eso, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste hoy estar meditando en tu palabra. Que en el transcurso de este día podamos seguir aprendiendo de tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.